Comenzamos ahora la tercera clase del curso para referirnos, tal como lo adelantamos, a los proyectos editoriales asociados a lo que hemos llamado el latinoamericanismo. Vamos a ayudarnos, como en las clases anteriores, de algunas imágenes. Aquí tenemos el ideario que llamamos latinoamericanista, que tiene un hito fundacional, que es la Revolución Cubana del 59, que, como se ha repetido muchas veces, tuvo un impacto notable sobre el mundo intelectual de América Latina. A partir de entonces emerge lo que en la historia de las ideas suele llamarse la nueva izquierda, que coincide con el progresivo debilitamiento de los partidos clásicos de izquierda, en especial el Partido Socialista y el Partido Comunista, en su poder de representación de la clase trabajadora, las masas, los estudiantes, los sindicatos. Y esa nueva izquierda va a optar por las estrategias del socialismo revolucionario en un formato, podríamos decir, antiimperialista, o que tiene como uno de los vértices el antiimperialismo, asociado con, por un lado, la experiencia de Cuba y por otro lado con la experiencia de Vietnam y otros focos de resistencia en el mundo contra el imperialismo. También otro vértice es el tercermundismo, que es una ideología que atraviesa América Latina por entonces, la teoría de la dependencia, etc. Institucionalmente, como dijimos, también en relación con el americanismo, va a haber algunos centros culturales de influencia significativa, como el Casa de las Américas en Cuba y el Centro Rómulo Gallegos de Caracas. Yo recuerdo cuando se discutía el plan de estudios de la carrera en nuestra universidad, en la Universidad de La Plata, en la carrera de letras, Susana Zanetti insistió en que las materias de literatura hispanoamericana debían llamarse latinoamericana, y allí no había una, podríamos decir, una discusión acerca de qué abarca lo ibero, qué abarca lo hispano, qué abarca lo latino. Simplemente había una opción ideológica. El término latinoamericano era con el cual esa generación se identificaba y por lo tanto tenía una connotación específica mucho más allá del alcance, podríamos decir, puramente semántico. Los proyectos editoriales que vamos a comentar: Sudamericana y Centro Editor de América Latina y Argentina, Alfa y Arco de Uruguay, Monte Ávila de Venezuela y Siglo XXI de México. Espero que tengamos tiempo porque es muy largo todo esto, pero bueno, vamos a hacer, tal y como hicimos en la clase anterior, un intento de visión panorámica y más o menos conceptual de estos grandes proyectos editoriales que se ponen en marcha alrededor de los años 60 y un poco después. El caso de Sudamericana, por supuesto, es anterior a los 60. Sudamericana es una editorial que se funda en Argentina en el año 39. Originariamente estuvo allí ligada a esa fundación la élite de la revista Sur, Vittorio Campo, Oliverio Girondo, y tuvo buenos niveles de inversión porque allí hubo aportes de banqueros como yo, como Bullrich, como Menéndez Betti, o sea que fue un proyecto para nada, podríamos decir, un pequeño emprendimiento, sino que un proyecto editorial consolidado y fuerte, digamos, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista económico. Sin embargo, al poco tiempo el proyecto no andaba bien y trajeron a un editor, lo contrataron, a López Llausás, que era un hombre de una familia catalana, de simpatías republicanas, y que era propietario de la librería Catalonia en Barcelona, o sea, de formación librera. López Llausás estaba exiliado en Francia y lo contrataron y vino aquí. Desde entonces Sudamericana se transformó en una editorial familiar, la editorial de los López Llausás, primero padre, hijo, luego la nieta, hasta la venta del sello en el 98 al grupo Bertelsmann. Si uno ve ese primer catálogo del año 45, va a ver que prácticamente no hay textos en español, apenas un librito de Mallea, algo de Pío Baroja, pero
La colección con más títulos era esa que está en la diapositiva, la llamada colección Horizonte, que eran todos títulos traducidos. Se puede pensar que tanto en el catálogo de Sudamericana como de Messé de aquellos años privaba los textos de autores anglosajones. Para los años 40 en Argentina, lo anglosajón era sinónimo de lo culto y más o menos moderno en el campo de la cultura, y esta colección Horizonte, como la colección Grandes Novelistas de Messé, más eran las colecciones de esos sellos que encauzaban esa moda, podríamos decir, de los lectores cultos de Buenos Aires en aquellos años. En ese catálogo hay muy poco, según les comenté, de autores argentinos. Sí ya se advierte en el catálogo que Sudamericana incorporaba las obras que publicaba por aquellos años la editorial Sur. Es decir, que había contactos muy estrechos y Sudamericana funcionaba como una especie de distribuidora de los sellos de Sur, del sello de Sur, de manera tal que muchos de los libros que se publicaron originalmente en Sur luego fueron distribuidos y aún publicados por Sudamericana. En el 48-49 López Yausás decide abrir subsidiarias. Según su nieta era por temor al peronismo, eran de convicciones antiperonistas toda la familia de López Yausás, y funda en el 48 la editorial Hermes en México y en el 49 Edasa en Barcelona. Como ustedes bien saben, Edasa aún existe, pero también fue transferida al grupo Bertelmann en la operación aquella del año 98. Lo que llama la atención después de ese catálogo del 45 que hemos visto es precisamente esto, es decir, la opción de Sudamericana por empezar a publicar autores argentinos. Eso ocurre más o menos a fines de los 40 y allí tienen 4 títulos muy significativos en la literatura argentina. Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, cuya primera edición es del 48, El túnel de Ernesto Sábato, también del 48, 51, el primer libro de cuentos de Julio Cortázar, Bestiario, y el contario también de Manuel Mujica Lainez, Misteriosa Buenos Aires. Sudamericana empieza a optar por el mercado interno. Ese cambio de Sudamericana hacia el mercado interno luego le va a dar muchos frutos, porque precisamente es para los principios, a mediados de los años 50, o principios de los años 50, cuando el mercado español empieza a recomponer su fuerza hasta, bueno, el empuje vigoroso que tiene en la actualidad, que prácticamente nos ha desplazado, por supuesto, como centro productor de libros. Pero en ese momento, Sudamericana ve antes que nadie, creo, la opción de apostar al mercado interno como estrategia de supervivencia ante la pérdida progresiva de mercados externos. Después vamos a ver algunos números que importan para pensar este problema. Ya en los años 60, Sudamericana, esa apuesta por el mercado interno argentino-latinoamericano le va a dar mucho éxito y ahí van a tener grandes éxitos de público que también implican prestigio y canonización de autores, es decir, una apuesta que va a dar mucho rédito tanto en el campo del capital simbólico como en el capital económico. Me refiero a Soberbia y Tumbas, Rayuela, 100 años de soledad del 67, y ya hacia final de la década, la segunda novela de Manuel Puig, Boquitas Pintadas. Ahí pueden ver ustedes también algunos títulos de Sudamericana en la segunda mitad de los años 60. No solo se limita a esas grandes ventas, también tiene la novela de Fuentes, Cambio de piel, textos de Angélica Gorodicher, de Alejandra Pizarnik, a quien también editó Paco Porrúa por aquellos años, de Eduardo Mallea, de Néstor Sánchez, un autor hoy bastante olvidado, pero que entonces era un autor de culto y de muy prestigioso. La primera novela de Daniel Moyano, Una luz muy lejana. En fin,
Ya para esos años, Sudamericana se había transformado en la editorial de vanguardia en literatura argentina. Vamos a ver algunos números. Aquí tiene la producción editorial del 53 al 74, en términos generales en Argentina. Si ustedes revisan esta diapositiva, se van a dar cuenta que los números más altos están en el primero y en el último renglón de esta extensa lista. El año 53 se considera el punto más alto de eso que se llamó la edad de oro de la producción literaria argentina, con 50 millones de ejemplares producidos sobre la base de 4.600 títulos. Dividan uno por otro, le va a dar un tiraje promedio de 11.000 ejemplares. Un tiraje promedio de 11.000 ejemplares hoy es absolutamente inverosímil, ¿no? Yo creo que hoy en Argentina rondaremos tirajes promedios de 3.000 y pico. Habla de un mundo absolutamente diferente en el cual Argentina era el principal productor y consumidor de libros en lengua española, y eso con el tiempo se fue perdiendo. Ahora bien, después del 53 ustedes van a notar una caída, pero esa caída coincide con el llamado boom del libro argentino, con lo cual la pregunta que nos hacíamos los investigadores es ¿cómo un boom del libro argentino si todas las líneas muestran decadencia? La explicación es exactamente esa. Hay un boom del libro argentino y latinoamericano precisamente porque se pierden mercados externos. Entonces, la inversión interna es una estrategia de supervivencia que a algunos de ellos, como Sudamericana, les funcionaron muy bien. Y por otra parte, hay ya desde fines de los 60 a principios de los 80 una expansión muy notable del público lector. Esto se puede observar, por ejemplo, en estos números que da Silvia Sigal, la matrícula universitaria por país y por década, que uno puede ver en Argentina, Brasil y México el impresionante salto que dan las matrículas en lo que va de la década del 50 al 60 y del 60 al 70. Fíjense ustedes, por ejemplo, Brasil del 60 al 70 prácticamente cuadruplica su matrícula universitaria. Ese salto notable en las matrículas universitarias de una clase media en expansión que confiaba en, digamos, en la formación cultural como estrategia de escalamiento social, digamos, va a ser muy significativa para la expansión del mercado editorial argentino en los años 60. Algunos testimonios de esa expansión están en el semanario Primera Plana. Fíjense ustedes, la primera de esas notas, que tiene fotos de Gonzalo Lozada y de Boris Spivakov, el título es la Argentina donde reinan los libros. Es interesante recorrer estas notas. Y luego la segunda es una portada de Primera Plana de noviembre del 68, cuyo título muy significativo es Editores, la danza de los millones, es decir, un apogeo de del crecimiento, digamos, una muestra del apogeo y del crecimiento de la producción editorial en aquellos años y de la venta que producían aquellas editoriales nuevas que apostaban al mercado interno. Vamos a hablar un poquito ahora del Centro Editor de América Latina. El Centro Editor, tal como lo adelantamos en la clase pasada, es un proyecto que nace de la mano del grupo que es expulsado de UDEVA a mediados del año 66, con la intervención de la Universidad de Buenos Aires por el gobierno militar que encabezaba Juan Carlos Onganía. Se produce la llamada Noche de los Bastones Largos, que es la irrupción de la Policía Federal en las aulas y el desalojo en las aulas de la Universidad de Buenos Aires, y por tanto el grupo que comandaba UDEVA renuncia en masa y al poco tiempo nomás, el 21 de septiembre de 1966, Spivakov y su grupo de trabajo fundan el Centro Editor de América Latina, que es por supuesto un desprendimiento de UDEVA, pero UDEVA pertenecía a la Universidad de Buenos Aires, el Centro Editor es una iniciativa privada. De las colecciones del Centro Editor se ha hablado mucho, y del grupo del Centro Editor se ha hablado mucho. Yo voy a hacer un
simplemente un pequeño panorama y algunas muestras de diapositivas. Ahí menciono 3 colecciones muy significativas. Por un lado, la serie del Encuentro, que es la primera colección que lanza el Centro Editor de América Latina y que sumaron 43 títulos. De la serie del Encuentro, ahora vamos a hablar porque tengo una diapositiva. Luego, el capítulo, la historia de la literatura argentina, que dirigieron Roger Pla y Adolfo Prieto, que incluyó 59 capítulos, 59 fascículos que venían con un librito, la biblioteca básica fundamental, ¿no?, de la literatura argentina, y la enciclopedia literaria que dirigieron Aníbal Foro y Nora Dottori a partir del 67. Estas son algunas colecciones importantes en el campo de la literatura. ¿Qué novedades impulsó el Centro Editor de América Latina? Como no tenían la posibilidad de tener kioscos como Beba, porque no tenían el peso institucional que tenía la Universidad de Buenos Aires, lo que hizo Spivakov tempranamente fue un acuerdo, un convenio firmado con la cooperativa de vendedores de diarios y revistas, que distribuía los libros en los kioscos, los libros y las revistas en los kioscos y los diarios, para que los libros del Centro Editor y los fascículos que producía el Centro Editor se distribuyeran y vendieran por circuito, no solo del vía, sino también de kioscos. De modo tal que era muy común una imagen que uno recuerda, ver los fascículos del Centro Editor desplegados en los kioscos de calle Corrientes o de las principales avenidas del país. Eso le dio un impacto y un alcance y visibilidad a las colecciones del Centro Editor notable. Es un impacto, alcance y visibilidad que creo que ningún otro proyecto en Argentina pudo tener, pero también tuvo mucho que ver con ese contexto de expansión que para el mercado librero, que por supuesto nunca se repitió, ¿no? Veamos algunos de estos. Ahí están los ejemplares de la serie del Encuentro, algunos de los títulos. Siempre se recuerda, Beatriz Sarlo y Susana Zanetti recuerdan que el primer título fue Papeles de recién venido de Macedonio Fernández, es decir, iniciar una colección popular con un libro de Macedonio Fernández es una especie de suicidio, y sin embargo, así funcionaba el proyecto utópico y que consideraba digamos, el libro y la lectura como una herramienta de transformación social, que estaba en la convicción de Spivakov y de su grupo. En realidad la serie del Encuentro en algunos casos son primeras ediciones, pero la mayoría son reediciones, pero reediciones de libros que prácticamente eran invisibles, ¿no? Por ejemplo, Sama, de Antonio Di Benedetto, que allí figura, es ya un clásico de la literatura argentina. Hace poco hemos visto la versión cinematográfica, ¿no? Pero entonces la primera edición de Sama no la conocía nadie, ¿no? Gracias al Centro Editor todos conocimos esa edición que se publicó en la serie del Encuentro. En el campo de las ciencias sociales, muchos fueron los aportes del Centro Editor. En este caso mencionamos una colección, Los Fundamentos de la Ciencia del Hombre, que luego se transformó y se solapó con la llamada Biblioteca Total, con títulos muy significativos de los cuales muchísimos estudiamos, porque allí era una oportunidad única de formar unas pequeñas bibliotecas con autores muy importantes en el campo de las ciencias sociales y de divulgación de las ciencias sociales a muy bajo costo. Esos libritos se podían comprar en los kioscos y uno los iba. Yo creo que de mi generación todos tenemos un buen puñado de esos libros en nuestras bibliotecas. Allí están los fascículos, ¿no? En algunos ejemplos como capítulo, la historia de la literatura argentina que comentamos hoy, allí está Transformaciones, Siglo Mundo, colecciones de fascículos que en ese momento fueron muy importantes. Aquella que está allí arriba de la diapositiva, Los Hombres de la Historia, tuvo luego una segunda edición. Fue una especie de acuerdo que tuvo el Centro Editor con una colección de fascículos italiana, por eso es que a la cual el Centro Editor le agregó títulos latinoamericanos, títulos de figuras importantes latinoamericanas, ¿no? Entonces uno ve que conviven fascículos de autores o filósofos o grandes figuras universales con autores generalmente italianos,
y otros de figuras dedicadas a grandes figuras latinoamericanas, con autores que el centro editor convocaba específicamente. Algunos de los grandes colaboradores que tuvo el Centro Editor de América Latina: Susana Zanetti y Jorge Rivera, ya fallecidos lamentablemente, Jorge Laforgue, Beatriz Sarlo, Aníbal Ford, Carlos Altamirano, figuras, bueno, decisivas en la formación de todos nosotros y que ocupan un lugar central en el mundo intelectual y literario argentino. Vamos ahora a hablar de otros proyectos editoriales. Aquí está el caso uruguayo, Alfa y Arca. ¿Quién era el señor Benito Milla Navarro, ese que figura en la diapositiva? Bueno, era un exiliado español, un alicantino, que llegó a Buenos Aires en la década del 40 y que al poco tiempo de estar en Buenos Aires, su militancia anarquista y antiperonista lo llevó a exiliarse una vez más, esta vez más cerca porque cruzó de Buenos Aires a Montevideo. Milla llegó en el 51 a Montevideo. Su actividad como animador cultural fue importantísima, la reconocen casi todos los intelectuales uruguayos, porque creó revistas como Deslinde o Temas, y creó la editorial Alfa. La editorial Alfa se fundó en el 58 y fue un lugar de edición de, bueno, de los mejores escritores uruguayos, no solo de los clásicos del Uruguay, como Eduardo Acevedo Díaz, por ejemplo, sino también de los contemporáneos uruguayos, sobre todo de los contemporáneos uruguayos. Ahí tienen algunas ediciones de Alfa, tanto en la versión, podríamos decir, más de lujo de sus libros, por ejemplo, La muerte y otras sorpresas de Mario Benedetti, o Junta cadáveres de Juan Carlos Onetti, y también en el campo de la crítica como un conocido libro de Mir Rodríguez Monegal. Pero también había otras colecciones, por ejemplo, de poesía. Milla editó a Idea Vilariño, una gran poetisa uruguaya, y al lado aparecen, en la diapositiva aparecen los libros populares, ¿no? Una colección de bolsillo que editaba otros títulos, y algunos de esos títulos también edición de bolsillo para darle mayor circulación. Alfa fue la gran editorial de la joven generación uruguaya. Allí editó Juan Carlos Legido, editó Eduardo Galeano, editó Cristina Peri Rossi, y muchos más, que ahora, Carlos Martínez Moreno. En Alfa trabajó en la colección Letras de Hoy un joven Ángel Rama, pero Ángel Rama al poco tiempo se distanció de Benito Milla y fundó su propio sello. Aparentemente tuvieron algún conflicto. Bueno, casi todos los testimonios nos hablan de Ángel Rama como un notable intelectual latinoamericano, pero también nos hablan de un carácter difícil, de un hombre bastante conflictivo y que tenía rencillas a menudo con sus colegas. Se va se va Ángel Rama de Alfa y funda la editorial Arca. Quiero decir que Rama estaba no solo dirigiendo una colección en Alfa, sino también desde el año 59 era el responsable de la sección literaria del semanario Marcha. Es decir, que era un hombre que ya iba ocupando un lugar central en el mundo intelectual de Montevideo de los fines de los 50. Dijimos que Alfa se fundó en el 58, Arca se fundó en el 62. El catálogo de Arca, para esto me estoy basando, claro, está en la bibliografía, en el libro aquí lo tengo, ¿no? El libro
Alejandra Torres, Lectura y Sociedad en los 60 a propósito de Alfa y Arca, que es una de las investigaciones más detalladas y más novedosas sobre el mundo editorial uruguayo, sobre el cual no se había escrito demasiado. Arca también publica los clásicos uruguayos, allí ven, por ejemplo, a Onetti y a Feliberto Hernández, clásicos del presente, uruguayos, podríamos decir, y también como Alfa sacó una colección popular, ¿no? Los bolsilibros de Arca se llamaban. Los dos, tanto Milla como Ángel Rama, sufrieron exilio. En el caso de Benito Milla, las cosas se estaban poniendo difíciles en Uruguay y eso lo lleva a abrir una subsidiaria, podríamos decir, en Argentina, la editorial Alfa Argentina. Si ustedes ven en la diapositiva el título de Onetti, van a ver que es de editorial Alfa Argentina, aunque mantenía exactamente la misma fisonomía de las tapas, de las portadas de Alfa Uruguaya. En Alfa Argentina tuvo un papel importante el intelectual del Grupo Sur, originalmente Héctor Murena. Hasta que finalmente Milla se exilia del Uruguay y se va hacia fines de los 60 a Caracas. Ese destino también le espera Ángel Rama. En el 72, después de una década de dirigir Arca queda a cargo de su hijo, Claudio Rama, y Rama se exilia en Caracas. Ahí se abre otra página, me parece a mí, de mucho interés en la historia cultural de América Latina. Así como dijimos en su momento que en Ercilla de Chile tuvieron mucho que ver los exiliados peruanos del APRA, aquí habríamos que decir que en el gran florecimiento literario, intelectual y editorial de la Caracas de los 60 tuvieron mucho que ver los exiliados uruguayos. Tal el caso de los proyectos que surgen en la Caracas de fin de la década del 60 de la mano de los uruguayos. Vamos a hacer algún comentario de esas iniciativas. Esto aparece en el Diario de Caracas de Emir Rodríguez Monigal, uno de los grandes intelectuales uruguayos, crítico literario, que fue el promotor y difusor de la revista Mundo Nuevo, un gran crítico de una vasta cultura y eternamente enfrentado, diría, a Ángel Rama. Fueron como una especie de Boca River de la intelectualidad uruguaya, siempre se llevaron mal y había partidarios de Rodríguez Monigal. Bueno, no siempre llevaron mal, pero en una buena parte de su actividad intelectual disputaban, sobre todo por actitudes hostiles, según dicen, de Rama hacia Rodríguez Monegal. Pero esto forma parte de la historia más pequeña, ¿no? ¿Qué dice Rodríguez Monegal en el Diario de Caracas? Lo leo rápidamente. Me acompaña al aeropuerto Simón Alberto y Guillermo Sucre. Allí terminamos de hablar de un gran proyecto en que está comprometido ahora el INCIBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, esa era la sigla. Una editorial venezolana modelada sobre el Fondo de Cultura Económica de México y la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Se llamará Monte Ávila y tendrá a Benito Milla, de la editorial uruguaya Alfa, como gerente. El asesor literario será Sucre. Se proyectan varias colecciones venezolanas, latinoamericanas e internacionales. Se piensa publicar una cantidad no inferior a 50 títulos, con un total de 200.000 ejemplares por año. Creo que Venezuela es uno de los lugares más estratégicos para una empresa de esta índole, a mitad de camino entre las grandes industrias editoriales del norte, Estados Unidos y México, y las del sur, Río de la Plata y Chile. Venezuela tiene un papel muy importante que cumplir en la zona gran colombiana, y la gente del INCIBA parece dispuesta a cumplirlo. Yo ya sabía por Milla del proyecto, pero me alegra mucho enterarme ahora que empieza a funcionar en octubre. Eso lo dice Rodríguez Monegal en agosto del 67.
me interesa esta cita porque hay muchísimas cosas condensadas allí, ¿no? Fíjense ustedes cómo pensaron el proyecto de Monte Ávila, montado sobre dos modelos, el de Fondo de Cultura Económica de México y el de UDEVA de Buenos Aires, que los dos tienen algo en común, que es una participación directa del Estado. Uno a través de una universidad, por supuesto, pero quiero decir que son fideicomisos o sociedades mixtas en las cuales hay una participación del Estado que solventa los gastos para que la editorial no esté tan sujeta a los avatares del mercado, de la inestabilidad, digamos, de los mercados latinoamericanos, y que tenga alguna base de sustentación en el tiempo. De modo tal que esos son los dos modelos que piensan. Y por otro lado, traen a Milla desde Montevideo para que dirige el proyecto, tal y como hizo Udeva con Orfila, que lo trajo desde México. Es decir, la conciencia de estos grandes hombres de la cultura latinoamericana, de cómo se pueden mover los editores para llevar adelante proyectos que van a tener una notable pregnancia, digamos, en el mundo cultural y en un lectorado cada vez mayor. Además de eso, de que traen gente de afuera, de los modelos que están pensando, piensan hasta, por un lado, no solo el número de ejemplares que van a editar, sino también el lugar geopolítico y geocultural que puede ocupar Monte Ávila como una novela venezolana con participación directa del Estado. Porque se necesitaba una, como dice Rodríguez Monegal, una gran editorial, una buena editorial en el norte de Sudamérica para que fuera otro foco de irradiación cultural más allá de los focos más tradicionales de México y de Buenos Aires. Bueno, Monte Ávila se pone en marcha en el 68, se funda en el 68 y empieza a desarrollar un catálogo notable. Aquí no vamos a hablar de literatura venezolana, aunque tienen muchísimos títulos de literatura venezolana y muy buenos, de crítica literaria muy buenos, pero bueno, no tengo tiempo en este momento para desarrollar eso, tenía algunas otras diapositivas que fui dejando de lado porque si no, no me iba a dar el tiempo. Sí quiero mencionar, por lo menos que vean algunos libros de Monte Ávila y algunos autores y títulos de Monte Ávila, ¿no? Fíjense ustedes, en el año 68, Harold Bloom, un autor que era prácticamente desconocido en español, La angustia de las influencias, un libro ya clásico en la teoría literaria contemporánea, lo publicó Monte Ávila en aquellos años. Lucien Goldman, Maurice Blanchot, Theodor Adorno, Roger Gagaudy, fíjense nombres tan importantes que todos hemos leído o tenido que leer o comentado o han formado parte de nuestras bibliografías. Allí aparecen de las primeras traducciones al castellano de estos grandes autores. Digo de las primeras porque Adorno ya lo habían editado antes en Sur, pero no importa, me refiero a la notable labor traductora que tenían los hombres de Monte Ávila. Creo yo que Rodríguez Monegal habrá estado asesorando en la traducción de estos libros que fueron muy decisivos en la renovación teórica del mundo literario y de las ciencias sociales en español. Ángel Rama estaba, dijimos, en el 72, perdón, sí, en el 72 en Venezuela y fundó allí la biblioteca, no estuvo en la fundación directamente, pero sí se hizo cargo luego, la Biblioteca Ayacucho. No voy a hablar aquí de la Biblioteca Ayacucho, pero quiero simplemente dejarla mencionada allí por dos razones. Una, porque fue una de las bibliotecas más notables para difundir el latinoamericanismo, que incluyó tanto clásicos como contemporáneos, autores olvidados de países que prácticamente no registraba el canon latinoamericano, literatura colonial y literatura precolombina. El catálogo de Ayacucho es verdaderamente deslumbrante y a pesar de que Ayacucho, luego de la muerte de Rama en el 83, fue declinando en su peso y prácticamente está descontinuada,
yo felicito, aprovechando que está dando un curso para Claxo, felicito a Claxo que ha tomado la iniciativa de retomar la administración de esta notable biblioteca. Por último, en los minutos que me quedan, voy a dedicarle algunas palabras a siglo XXI de México. Ahí tracé un paralelo entre dos grandes editores de América Latina. Fíjense ustedes, ¿no? Del Fondo de Cultura Económica se ha hablado de su impacto notable en la modernización teórica. En el 65 lo echa en Orfila y funda siglo XXI, más identificado con la radicalización política y el latinoamericanismo. Y en una historia que parece casi en paralelo con la de Spivakov, que lo echan de Udeva, que tenía un perfil más universalista, en el 66, y funda el Centro Editor de América Latina, que tiene un perfil más de latinoamericanismo y radicalización política, ¿no? Como si esos dos grandes editores hubieran vivido algo así como historias paralelas. Orfila Editor, aquí les quiero recomendar simplemente dos libros estupendos, sobre todo el primero, que son la correspondencia entre Orfila y Carlos Fuentes, el gran narrador mexicano, y el otro, la correspondencia entre Orfila y el poeta y ensayista Octavio Paz. El libro de Fuentes es notable. ¿Por qué? Porque cuando Orfila lo echa en el 65 del Fondo de Cultura Económica, esto ya lo hemos comentado, recala en, o piensa la fundación de un nuevo sello. Como dice Gustavo Sorá, hay 500 intelectuales que avalan ese cambio, y Carlos Fuentes, que estaba viviendo en Europa, opera como una especie de embajador de Orfila, y en alguna de sus cartas habla de Fondo de Cultura Económica que se transformó en una especie de Gestapo de la mediocridad, y utiliza esa famosa frase muy citada que está en la diapositiva: los hijos de Kafka, así se refieren a los que lo echaron, a los oscuros burócratas que lo echaron a Orfila del Fondo de Cultura. Los hijos de Kafka, mi querido doctor, se han vengado de los hijos de Sánchez por aquella novela del antropólogo norteamericano que había publicado Orfila y que motivó que lo expulsaran del Fondo de Cultura. Fuentes va a operar como una especie de embajador de Orfila en Europa y va a moverse para conseguirle títulos a Orfila para el nuevo sello siglo XXI. Siglo XXI se funda en el 68 y va a desarrollar un catálogo muy impresionante. Gustavo Sorá hizo el relevamiento del primer catálogo del 67, allí aparecen, por ejemplo, bueno, Roger Bastida, aparecen autores, Louis Althusser, aparece Problemas del estructuralismo, ustedes recordarán aquel librito del 67 en el cual está incluido uno de los primeros, creo que la primera traducción al español de un artículo de Campo Intelectual y Proyecto Creador, creo que era, de Pierre Bourdieu. De manera tal que el impulso renovador del siglo XXI en lengua española fue muy notable. Me estoy quedando sin tiempo. Aquí hay una bibliografía, por si les interesa, sobre la Guerra Fría Cultural en América Latina. Aquí algunos títulos del siglo XXI que en mi época de estudiante, digamos, fueron enormemente influyentes: La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y dos textos que, si uno quería estar al día en la discusión teórica de aquellos años e ideológica, había que leer: Los conceptos elementales de materialismo histórico, de la chilena Marta Harnecker, y Paralela al Pato Donald, de Ariel Dorfman y de Armand Metelar, que fueron clásicos, digamos, del pensamiento de izquierda en aquellos años. Y en literatura, estos son algunos de los títulos que este embajador que fue Carlos Fuentes fue consiguiéndole a Orfila en sus contactos en el exterior. Su propia novela, Zona Sagrada,
Julio Cortázar, La Vuelta al Día en 80 Mundos. Cortázar, un escritor de Sudamericana, sin embargo hace una suerte de excepción para entregarle ese gran texto a Orfila, luego publicó con él también Último Round. Esos son los dos textos que tiene Cortázar con Orfila en siglo XXI, y la incorporación de Alejo Carpentier, que será un autor del siglo XXI prácticamente casi todo el resto de su obra creativa, y uno de los grandes textos de Roa Basto, Yo el Supremo, que se publica a mediados de los 70 también con el sello del siglo XXI. De manera tal que tanto en ciencias sociales como en literatura, siglo XXI fue, y sigue siéndolo en parte, claro está, uno de los grandes sellos de renovación latinoamericanista. Bueno, ahora sí se me acabó el tiempo. Muchas gracias, fue un gusto compartir con ustedes estas clases. Lamento que estos panoramas hayan sido tan apurados, pero vuelvo a insistir, quizás algunos de estos tópicos resulten un estímulo para ustedes para investigar en trayectos culturales específicos. Bueno, creo que nos volveremos a encontrar entonces en el foro de debate y discusión. Vayan pensando intervenciones y preguntas. Muchas gracias.